Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya veo caras conocidas de esta mañana. Siento la paliza que os di con las divisas, el que lo viese. Pues, como estamos más íntimos, podemos, si es más participativo, si tenéis dudas, preguntarlo, que para eso está ella, ¿vale? Yo no sé nada. Para eso estamos. Bueno, vamos a hablar del confirming internacional. Esto es el índice de la ponencia. ¿Qué? No, es que... Es que esto es para la cámara. No me escucháis. Pues, esto lo que pasa es que tengo más cables, que son las nuevas tecnologías. ¿Sin eso mejor? ¿Sí? Bueno, a ti te lo explico mañana. Se oye. El confirming internacional es un medio de pago, en este caso es internacional, también existe nacional, es un medio de pago que lleva una posibilidad de financiación. Eso es básicamente, vamos a ver la especificidad de este medio de pago. Normalmente lo conocemos como confirming. Confirming es un nombre comercial inventado por una entidad financiera. Tiene otros muchos nombres y se refieren a lo mismo: pagos confirmados, confirmación de pago, certificación de pago, etc. ¿En qué consiste? Pues lo que existe es un cliente que compra, que compra en España, fuera de España, el internacional es fuera de España, un cliente que compra a un proveedor y le va a pagar no al contado, sino le va a pagar a plazo. Esa es la situación. Que el confirming nace para facilitar la financiación al proveedor extranjero, en este caso. O sea, mi cliente le pacta con un proveedor chino que le va a comprar una mercancía y que se va a pagar en 60 días. Y lo que tiene que hacer el chino, según ese contrato, es esperarse 60 días a cobrar. El confirming lo que le permite al proveedor cobrar de forma anticipada. Entonces, la novedad de cuando salió este medio de pago es que nosotros estamos con el riesgo que le concedemos, que le estudiamos a nuestro cliente, al cliente que compra, le estamos financiando al proveedor, que es alguien que no es cliente nuestro. O sea, le estamos dando el dinero a alguien que no es el que nos lo ha pedido, ¿no? El que estoy explicando es la modalidad clásica. Como nace, es tan sencillo como que el cliente importador, pues aquí lo estáis viendo, trae la mercancía, viene de China, como hemos dicho, y la forma en la que actúa es, nos da instrucciones al banco de que le confirmemos al proveedor que la fecha que tiene pactado va a cobrar, y además se le hace una oferta de financiación. Al proveedor extranjero se le dice que tiene la posibilidad de anticipar ese dinero. Pues si le debo 100, pues luego de pagarle 100, le voy a pagar 90 y eso no lo vamos a quedar como interés, esa es la financiación, ¿vale? En un principio, el confirming nace como cuando el banco le manda al proveedor la confirmación de cobro, se le estaba confirmando que iba a cobrar ese día. Es decir, que pasase lo que pasase a vencimiento, el obligado al pago era el banco, como en un crédito documentario, ¿no? Así nace al principio. Ocurre que los clientes que tienen líneas de confirming ven que empiezan a utilizarlo y las líneas se les llenan, y hay proveedores que anticipan y otros proveedores que no anticipan. Y esas líneas están utilizadas hasta que no llega el momento del pago. Para liberar riesgo, para poderle darle más rotación a esas líneas, se inventa el confirming condicionado, que es el que actualmente se suele utilizar con carácter general. En el confirming condicionado, el banco al proveedor extranjero le dice
que en una fecha futura va a cobrar si mi cliente tiene dinero. Te informo que a vencimiento, si mi cliente tiene dinero, tú vas a cobrar. Lo que pasa es que hay una segunda parte de la carta que sigue siendo la oferta. Te hago una oferta de anticipo. Si la coges, entonces ese anticipo que se hace al proveedor extranjero es sin recursos. Es decir, el proveedor extranjero tiene dos opciones: o se espera a vencimiento y a vencimiento puede cobrar o no, en función de que el cliente tenga dinero, el cliente español, o la segunda opción, pide el anticipo y ese dinero lo mete directamente en tesorería, ese dinero ya es suyo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queréis preguntar algo? No importa la cantidad que tenga para anticipar esta... Perdón. No importa la cantidad. La cantidad. El importe. Hombre, claro, ¿qué se le confirma? Me pregunta que qué cantidad se le confirma al... Claro, como es lógico, como yo estoy asumiendo un riesgo, porque le estoy anticipando a este un dinero que después me tiene que pagar mi cliente, pues yo previamente a hacer nada estudio a mi cliente y le doy un límite. Entonces, si mi cliente yo le doy un límite de 50.000, pues hasta 50.000 lo hago, lo que se pase ya no, ¿no? ¿Por operación o solamente...? Se le da una línea, y entonces si la línea es de 50.000, pues puede meter 50 facturas de 1.000, o sea, da igual, ¿no? Se pueden ser muchas operaciones. Sí. Una vez que se vaya pagando, son rotatorias, se vuelve a quedar libre y vuelve a poderlo utilizar, ¿no? Sí. No. No. Solo en el caso. Solo en el caso de que anticipe. Si no anticipa, eso es. Claro. Perdona, José Manuel. Y el límite es un límite anual, ¿vale? Sí, a la empresa se le estudia y se le concede un límite hasta que por el cual se puede ir enviando facturas hasta dicho importe, pero durante un año, ¿vale? Al año, cuando pase el año, pues se vuelve a estudiar la empresa, ¿vale? Para ver en qué situación está y cómo ha ido su actividad. Y la empresa se le estudia como cualquier otra operación financiera de riesgo, es decir, se estudia cuáles son sus balances, su cuenta de resultados, los impuestos, la actividad que tiene, y también tiene que ser un importe que se ajuste a la actividad que tiene, ¿no? A las facturas que tiene y también un poco a la previsión que va a tener durante el año siguiente. ¿Tiene algún interés? Sí, claro. Ahora lo vamos a ver, el tipo de interés, ¿vale? Hemos visto la modalidad clásica con el confirming confirmado, que se llama así, y el confirming condicionado, que es el que se suele utilizar. Y ahora ya, pues, dándole una nueva vuelta de tuerca al producto, volvemos a el confirming por pronto pago, que es reinventar una línea de financiación de importaciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay veces que la situación original que dijimos, el proveedor iba a cobrar a un pago, a un plazo. Mi cliente le iba a pagar dentro de 60 días. Puede ocurrir que si negocia con él que en lugar de cobrar dentro de 60 días, que si te pago ahora, me hace un descuento en el importe de la factura. Normalmente te lo hacen más de lo que tiene que pagar al banco por anticipar ese dinero. Entonces, el coste financiero de pagar los intereses al banco va a ser más barato que lo que se va a ahorrar en la compra. Entonces, se utiliza el mismo canal del confirming, por el que el cliente me dice págale al proveedor, pero en este caso se le paga directamente y el anticipo a quien se lo hago es a él. Es decir, págale a mi proveedor y no me cobres en la cuenta, cóbrame dentro de 60 días, ¿vale? Entonces, esto ya existía, era en las líneas de comercio exterior la financiación de importaciones, no es nada nuevo, lo que pasa es que utiliza un canal tecnológico, digamos, distinto, y que el confirming, el cliente, bueno, ahora después lo veremos, manda una relación de facturas electrónicamente al banco y el banco manda comunicaciones al proveedor. Entonces, es una línea de comercio exterior de financiación de importaciones que utiliza el canal del confirming, ¿no? En este caso, todas van a ser anticipadas, todas. O sea, en el caso del confirming clásico,
me manda 5 facturas, yo le digo a 5 proveedores distintos, le hago la oferta, unos anticipan, otros no anticipan, ¿vale? En el caso del confirming por pronto pago, todas se van a anticipar, todas se financian. Bueno, y ahora lo que tú preguntabas sobre los gastos, ¿no? El tipo de interés. Bueno, contemplamos entonces dentro del confirming tenemos 2 modalidades. En el que él ha comentado de la modalidad clásica, que fue como se inició el confirming, en la cual se está financiando al proveedor extranjero, ¿vale? En este caso, las comisiones que se cobran serían, primero, por montar el producto, que sería cuando se estudia la empresa una vez al año, y se monta la línea de confirming, ¿vale? Eso tiene una comisión de estudio, que es una vez al año, que luego, cuando al año siguiente se vuelve a estudiar a la empresa para renovar la línea de confirming, ya se cobraría comisión de renovación, es la misma comisión, pero ya cambia de nombre, porque es renovación de la línea, ¿vale? Después tiene una comisión de gestión por remesa, eso es cuando se envía la remesa de factura, que al final es un archivo, ¿vale? Se envía desde la empresa, desde el cliente importador al banco, a Unicaja, ¿vale? Por el envío de esa remesa se cobra la comisión de gestión por remesa, ¿vale? Y después se le cobrará al proveedor extranjero cómo se va a financiar, o sea, en el caso de que no se financie no se le cobrará nada, pero en el caso de que se le envíe la oferta y acepte la oferta, se le va a cobrar un tipo de interés por el plazo en el que se está adelantando ese cobro, ¿vale? Se lo adelantamos 60 días, pues le vamos a cobrar un tipo de interés durante esos 60 días. Al proveedor, al que le estamos adelantando el dinero, que va a ser el proveedor, ¿vale? Y una comisión de anticipo de cobro que es como una comisión por abrir esa financiación, ¿vale? Entonces sería una comisión más los tipos de interés. Esto sería en el caso de modalidad clásica. Luego estamos hablando cuando es la modalidad en la que el proveedor se financia. Si hablamos de la modalidad de pronto pago, tendríamos otras comisiones, ¿vale? Que serían, aparte de la de estudio, de la línea, etcétera, tendríamos el tipo de interés que se le cobra a nuestro cliente, al importador, a la empresa a la cual le estamos anticipando ese dinero para pagar. Aquí él va a pagar por en su momento, ¿vale? Pero a él le estamos adelantando el dinero para hacer ese pago, ¿vale? Entonces el tipo de interés se lo cobraremos a nuestro cliente, ¿vale? Luego, bueno, hemos puesto unos gastos que no son del banco, son los gastos de notaría cuando hay que firmar la póliza de cobertura. Al ser una línea de riesgo, la de confirming, pues hay que ir al notario a firmar la póliza de cobertura correspondiente, como cualquier operación de riesgo, ¿vale? Y luego, bueno, en caso de que existiera alguna incidencia, pues no fuesen bien la factura, hubiese algún problema en la remesa que se envía, se podría cobrar, ¿vale? Esto está publicado en las tarifas del Banco de España, la comisión por incidencia, y luego en caso de demora un tipo de interés de demora. O sea, en el caso de que haya impago y tengamos que, bueno, esa financiación entre en mora, etcétera, ¿vale? Pero entonces tenemos que tener en cuenta que si se le financia a nuestro cliente, le vamos a cobrar el tipo de interés a nuestro cliente, y si se financia al proveedor, el tipo de interés lo va a pagar el proveedor. Pero en cualquier caso, hay una comisión de estudio y de gestión de remesa por montar la línea y enviar la factura, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, ver un poco qué tipo de empresas utilizan este producto. Lo estábamos comentando antes, que el confirming está de moda. El confirming es un producto que está muy demandado hoy en día, ya hace unos años, desde unos años que existe, pero es verdad que poco a poco se ha ido conociendo, nació en España y en Europa sí que se ha desarrollado bastante, luego hay en otros países que todavía no lo conocen muy bien, fuera de Europa, pero bueno, sí que se está utilizando y sobre todo es muy demandado. Nosotros que estamos acostumbrados a visitar empresas, siempre todas las visitas nos lo preguntan prácticamente, vaya. De hecho, las primeras operaciones de confirming internacional nos costaban mucho trabajo, teníamos que hablar con los proveedores, porque algo que parece tan sencillo, que se le está dando una facilidad de financiación, como es lógico, ellos tenían otra forma de financiación. En la primera operación que tuvimos nosotros, pues eran operaciones grandes, después ya cuando desarrollas el producto, pues ya lo vas haciendo a clientes más pequeños, pues las primeras operaciones eran
compras de maquinaria de clientes precisamente de Almería. Y la forma que tenía el proveedor de cobrar era extendiendo pagaré. Entonces, aunque es una forma primitiva del siglo XVIII-XIX, era perfectamente válida y muy utilizada en ese sector de la maquinaria. Se firmaban un montón de pagarés que empezaban a negociar, pues claro, si tenía un montón de pagarés en Italia, alguien es lo que quería eso convertirlo en dinero. Como el librado era un español, lo que hacían el banco italiano era ponerse en contacto con los bancos españoles para ver quién le quería comprar esos pagarés. Entonces, eran las operaciones de forfaiting, claro, que eran... Pero en ese caso es un banco italiano que conoce a los bancos españoles, entre los bancos más o menos los conocemos. Pero imaginaros que una empresa italiana recibe una oferta de un banco español, le puede chocar más, porque va a recibir una financiación de un banco que está fuera de su país. No, es lo que pasaba, realmente ellos estaban cambiando un título ejecutivo, aunque sea ejecutable en España, estaban cambiando eso por una carta que te manda un banco que ni siquiera es de tu país. Pues hay que entender que al principio eran reticentes, había que explicar, lo que pasa es claro, a la segunda operación, mejor dicho, a la primera operación, que nada más que recibían la carta, ellos aceptaban la oferta y recibían el dinero el mismo día, pues estaban encantados, se convertían en prescriptores, iban diciéndole a los demás italianos, claro, ir por ahí y comentando que hay un banco español que te paga enseguida, ¿no? No tenéis que hacer todo el taco de pagaré, ¿no? Y además esa empresa, la empresa italiana, se estaba financiando de forma automática, es decir, simplemente con la carta que comentamos de la oferta, cuando a lo mejor la situación financiera de la empresa no le permitía financiarse en su país. A lo mejor no era una empresa bonita para poder ser financiada por un banco italiano, ¿no? Y sin embargo, de esta forma la financiación era automática. Entonces, la verdad que por eso se ha desarrollado tanto en Europa, ¿no? No, hombre, es interesante conocer el origen de los productos porque sabéis que da respuesta a una necesidad y ahí, ¿quién ha salido perdiendo? El banco italiano, que no hacía nada. Lo que hacía era llamar y contactar, no hacía nada, no sí hacía, pero no asumía riesgo. Entonces, el pellizco que se llevaba el banco italiano, pues nos lo hemos repartido entre el resto, el banco español, el cliente paga lo que tenía que pagar. Y sobre todo el proveedor, que ha cobrado más de lo que con el confirming de lo que cobraba con el forfaiting, por ejemplo. Claro. No, y la empresa, por ejemplo, en todo esto del confirming, la empresa española toma fuerza y en su posición negociadora, o sea, el tener un producto que le permite al italiano, siguiendo con el ejemplo, financiarse de esa forma tan rápida y fácil, ¿no? Porque automática es como un preconcedido, digamos, ¿no? Pues claro, digamos que la empresa italiana se puede financiar porque la empresa española es buena, porque el riesgo lo tiene en España, ¿vale? Entonces, de cara a su proveedor, es una empresa buena, solvente y que le da muy buena imagen y acude a la negociación, pues bueno, como un as en la manga realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, a nivel del importador mejora su imagen, consigue una posición negociadora más fuerte, ¿no? También hace que cuando entra a trabajar con este producto, como ven que funciona muy bien y sobre todo que es muy ágil, pues que ya te lo pidan y se acostumbre a trabajar con el confirming, ¿no? Entonces, bueno, luego simplifica el sistema de pago a proveedores, ¿vale? Porque la parte de eso, de confirmar el pago y de hacer el pago, la empresa española simplemente envía un fichero con la factura, ni siquiera tiene que enviar la factura físicamente, es una relación, ¿vale? Entonces, pues eso facilita toda la gestión de pago a proveedores, lo que le hace ahorrar coste y tiempo, ¿vale? Y luego existe una parte muy interesante, cuando hemos dicho cuándo se cobraban los intereses, si se cobran en el pronto pago se le cobraba al cliente español y si en la modalidad clásica se le cobra al cliente extranjero, pues en este caso, si se le cobra al cliente extranjero, esos intereses que el banco va a cobrar por esa financiación que da a una empresa extranjera, lo puede compartir con la empresa española. Digamos que gracias a la empresa española se consigue, pues bueno, una financiación un poco más amplia y esto no es habitual, ¿vale? Se hace excepcionalmente
Y no es algo que guste mucho, ¿vale? Porque son como empresas muy puntuales, pero bueno, que está ahí, ¿no? Que está ahí. Luego, los pagos se pueden hacer en diferentes divisas, estamos hablando de importaciones, entonces cuando se hacen pagos en el Confirming se hacen con transferencias, ¿vale? Puede ser transferencia europea o transferencia fuera de Europa y se puede hacer en euro o en cualquier divisa, ¿vale? Luego la financiación, pues bueno, se hará normalmente, si es la modalidad clásica, en la misma divisa en la que se presenta la factura, ¿vale? Pero en el caso del pronto pago, cuando estamos financiando a la empresa española, sí se podría financiar en otra divisa. Pero bueno, la experiencia nos dice que se financia todo en euros, prácticamente, ¿no? Y luego estamos hablando de confirming internacional, pero es verdad que es un confirming que también admite las compras nacionales, ¿vale? O sea que la verdad que sería, en ese sentido, una financiación más completa, porque te financia tanto las importaciones como las compras dentro de España, ¿vale? Entonces, todo esto son las ventajas para la empresa española. Y la ventaja para el proveedor extranjero, pues bueno, la que podéis suponer, ¿no? La que ya hemos ido comentando, que va a tener una financiación rápida, que va a tener agilidad en el cobro de su factura, va a tener el anticipo inmediato, va a ser un tipo de interés muy competitivo, porque nosotros, bueno, nuestra referencia es el Euribor. Cuando financiamos, que como os digo, se financia casi siempre en euros, pues va a ser el Euribor más un diferencial. Y cuando estamos hablando de países donde el tipo de interés es mucho más elevado que el tipo de interés con el que trabajamos en Europa, pues es muy atractivo. Si estamos hablando de Sudamérica, el tipo de interés para empresas puede llegar al 8%, perfectamente cuando hablamos de circulante. Entonces ahora mismo el Euribor, sabéis que está en negativo, y el diferencial que tenemos pues puede rondar sobre el 3,5, depende un poco, ¿no? Como sabéis, en el banco todo se negocia y depende de la empresa con la que estemos trabajando, ¿no? Pero vaya, el tipo de interés siempre va a ser mucho más interesante, este interés español, que el interés que te puede ofrecer en otro. Si estamos hablando de Europa no, pero si estamos hablando de terceros países sí puede ser más interesante, ¿vale? Cuando te refieres al tipo de divisa, ¿también entran las criptomonedas? No, en criptomonedas no trabajamos, no. Solamente divisas que coticen, ¿vale? Luego, bueno, sería una financiación sin recursos, como hemos comentado, ¿vale? Y ya está, y que se cobraría en la misma divisa que tiene el proveedor, ¿vale? Y bueno, la verdad que las empresas que lo hacen son empresas de todos los tamaños, son grandes empresas, pymes de todos los sectores y la verdad que de todo tipo. Es un producto que se ha extendido, vamos, que empezó como siempre, por lo que hemos comentado, empresas más grandes, pero ya a cualquier tipo de... Exacto, luego tiene la comodidad de que todo se gestiona por internet, ¿vale? Por la página Univía, que es la plataforma, bueno, online de Unicaja, y se envía el fichero bien con el mismo, o sea, descargándote digamos la aplicación, el software que te da Unicaja, o bien con la misma que tenga la empresa, se puede adaptar y se puede utilizar, ¿vale? Que hay pero vaya, que al final es muy sencillo, es como una gestión de remesa SEPA, por ejemplo, ¿no? Es cuestión de bajar, ¿vale? Y luego, bueno, lo que comentaba José Manuel, por hacer un poco una comparativa con la financiación clásica de las importaciones, que sería una línea de comercio exterior para financiación de importaciones. Así es como siempre se han financiado las importaciones. Y aquí hemos plasmado lo que son las diferencias, bueno, y las similitudes, ¿no? Por ejemplo, en el confirming, estamos hablando de pronto pago porque hemos hecho la comparativa de que se le financia a la empresa importadora, ¿vale? Y porque en este caso la línea de importación también se financia a la empresa importadora. Pues en el caso del confirming, el pago va a ser con transferencia siempre, ¿vale? Y en el caso de la línea, pues ya el medio de pago que se haya pactado entre comprador y vendedor, que puede ser crédito documentario, el B2B, una remesa, una transferencia, lo que sea, ¿vale? Lo que es plazo de la línea, tanto de confirming como línea de importación, hablamos de 12 meses igualmente, y luego el periodo de aplazamiento de esa financiación que se le da a la empresa, pues es según la actividad de la empresa, que son plazos comerciales, digamos, ¿vale? Pero bueno, que en este caso son similares. Luego en la divisa, pues también son similares, ¿vale?
En el caso del pronto pago se puede pagar en cualquier divisa y se puede financiar en cualquier divisa. Solamente hay que financiar en la misma divisa cuando estamos hablando del confirming clásico, pero que no es el caso, ¿vale? Luego el procedimiento, ahora mismo, ¿vale? Según en Unicaja, el confirming se haría por Univía, ¿vale? Y la línea de importación, como, bueno, sí que requiere la presentación de factura y tiene otro trámite, pues se está haciendo a través del correo electrónico de la oficina, etcétera, ¿vale? Es un método un poco diferente, pero bueno, que es cuestión de acostumbrarse, vaya, de hecho los clientes no dicen nada, vaya. Y después la cancelación, en el caso del confirming, sería el vencimiento. Esto sí es una diferencia, es decir, el plazo que se le da de financiación, esa financiación se cancela cuando llega la fecha de vencimiento, ¿vale? No se puede cancelar anticipadamente. En el caso de la línea de importación, el cliente, la empresa importadora, sí tiene la posibilidad de cancelarlo antes, incluso parcialmente, pero en el caso del confirming no, es solo al vencimiento. Por eso, esos intereses que se le van a cobrar, se le pueden cobrar en la fecha de vencimiento o se le pueden cobrar al principio, que sería el tirón, porque la fecha y los días son los que son, ¿vale? Entonces ya tienen las dos opciones. Eso ya pues un poco también lo que quiera la empresa, la práctica del banco, etcétera, ¿vale? Y luego las comisiones, pues bueno, en ambos casos tendría la comisión de estudio de la línea, en este caso tendría una comisión de apertura, ¿vale? Que podría ser por la línea o por la financiación, y tendría el tipo de interés y, bueno, esto solo, aquí si se está financiando divisa tendría una comisión de cancelación anticipada si quiere cancelar, pero vaya, esto no lo tengáis en cuenta porque esto es opcional, ¿vale? Básicamente sería la comisión de estudio, la comisión de apertura de la línea, que es una vez al año, y luego el tipo de interés, básicamente. Y en el caso del confirming, pues tendría también la comisión de estudio anual y luego una comisión de gestión cuando envía ese fichero, esa remesa de factura, y el tipo de interés igualmente el que se haya pactado, ¿vale? Aquí también tiene los gastos de notaría en los dos casos, ¿vale? Y en cualquier caso ya sabéis que en todos los bancos las comisiones están publicadas en la tarifa del Banco de España, pero después es algo que siempre se va a negociar y que hay que ver caso por caso, ¿vale? Exacto. Bueno, y esto ya es por ir terminando un poco, no sé si os convence esto de la financiación bancaria, pero un poco lo que decía José Manuel. ¿Se va a financiar la empresa o no? ¿En qué momento le va a interesar financiarse? Pues se va a financiar siempre que el descuento que consiga por pronto pago, o sea, el descuento que le vaya a dar su proveedor por pagarle antes, sea mayor que lo que sea financiarse en el banco, eso está claro, ¿no? Entonces esto no es más que cuestión de coger la calculadora, ver lo que se ha negociado y calcular qué opción te sale más barata, ¿vale? El banco y proveedor con descuento o financiarte, o que sea pagarle más tarde al proveedor, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente hemos puesto un ejemplo que es son casos reales, ¿vale? Este ya es un poco más antiguo, pero bueno, en este caso hemos hablado de una financiación de importación clásica en la cual el Euribor más 2 es lo que ha negociado la empresa, con una comisión de apertura del 0,5 por la financiación individual, ¿vale? Entonces, esto es bueno, el típico contenedor que se trae de China, que te cuesta 35.000 euros y que se va a pagar como una transferencia a 90 días, ¿vale? Entonces, bueno, esto es solo eso, por poner un ejemplo porque lo veáis, pues si paga 90 días, pago aplazado, pagará los 35.000 euros, pero si paga antes de hoy, digamos, el contado, tendrá un descuento del 3%, entonces ese 3% le va a suponer un descuento hasta 33.950 euros, ¿vale? Esos 33.950 euros es lo que va a pedir al banco que le anticipe, que le financie el pago al chino, ¿vale? ¿Y cuánto le va a costar financiarse esta cantidad? Pues le va a costar el tipo de interés, que será el Euribor más ese 2% de diferencial que ha negociado, ¿vale? Que durante 90 días le supone 162 euros por 35.000 euros durante 60 días, ¿vale? Que está bastante bien, más la comisión de apertura correspondiente, en fin, total de costes de la financiación tal, y en esta segunda opción, pues al final le costaría 34.282 euros. O sea que entre financiarse en el banco o que sea el proveedor que le dé más plazo,
En este caso, pues tiene un ahorro más interesante si se financia en el banco, ¿vale? A veces uno es reticente a endeudarse o a contratar líneas de riesgo para financiar las importaciones, porque bueno, no, mi proveedor me da plazo, no hay problema, no sé qué, bueno, pero vamos a hacer números, ¿no? Es que a lo mejor es más interesante financiarte en el banco. Entonces, pues simplemente eso. Y bueno, y ya por terminar eso, pensar que el confirming o cualquier otra financiación bancaria que se pueda conseguir, pues puede reforzar la gestión de pago de las importaciones, en el caso del confirming también los pagos nacionales, y que bueno, que está muy bien trabajar con los bancos, que al final esto mueve mucho la actividad económica. Vámonos, ¿no? Realmente de lo que se trata es de facilitar la labor empresarial. Que se sienta más cómodo con que el proveedor le da plazo y pues perfecto, pues listo. El confirming lo que permite darle financiación, el clásico, al proveedor, incluso, como ha comentado ella, compartir esos intereses o esas comisiones que se le ha cobrado al proveedor. Bueno, es una forma. Otra, el pronto pago. Igual que lo tenéis que ver como una línea de financiación de importaciones, exactamente igual, lo que cambia es la modalidad técnica con la que te comunicas con el banco. En esos casos, lo que tienes que ver es si vas a pagar más intereses al banco de lo que te va a ahorrar con el descuento que te va a hacer el proveedor o no. Ya está. Y por nuestra parte, vuestras dudas sobre las divisas de esta mañana y sobre bueno, es que los bancos están para que le preguntéis y os sentéis con ellos, vaya, que al final y al cabo todo es preguntar en la vida. Preguntar nada más que cuando una empresa tiene completa su línea y trabaja con tiene otros proveedores, tendrá que asegurarse. Entonces, cuando le dicen tiene completa la línea, me imagino que habrá herramientas para... Cuando tiene completa la línea quiere decir que cuando ya se le ha concedido el riesgo y lo tiene hasta arriba. Entonces la empresa dirá, bueno, no me sirve. Claro, no, vamos, estos son operaciones de riesgo para el banco, ¿no? O sea, el banco te clasifica al cliente. Esa es la máxima de la banca. Tú estás clasificado, si lo tienes utilizado entero, lo tienes utilizado entero. Yo no puedo darte más según mis normativas, ¿no? Bueno, salvo que volvamos a estudiar a la empresa, claro, otra vez, claro. Que si cuando tienes el límite ya a tope, ya no te puedes pasar, porque te hemos dado un riesgo hasta ese límite. No, sería eso, sentarse de nuevo con la empresa, que aportara la documentación porque a lo mejor tú has empezado a utilizar la línea en abril y la tienes a tope en agosto. Pues bueno, de abril a agosto vamos a estudiar también estos meses a ver qué ha pasado con la empresa, ¿no? Y sería pues ampliar el límite de la línea, pero estudiándote de nuevo, eso sí, ¿vale? Y en el caso de que fuera una línea de importación, pues bueno, sí, a lo mejor como ahí sí puedes cancelar anticipadamente, pues cancelar financiaciones que tengas vivas en ese momento para poder financiar operaciones nuevas y hacer pagos nuevos, eso sí. Y que además eso es muy habitual, eso lo hacen mucho. Hombre, gracias. Muchas gracias.